Bueno, estamos de vuelta, 39 minutos ya sobre las 9 de la mañana, jornada de viernes, día 19, y como venimos contándoles desde bien temprano, hoy nos hemos trasladado a este parque tecnológico, concretamente a esta sala de juntas, donde se reúne el Consejo de Administración de un parque que tiene una gestión mixta, pública y también privada, pero donde hoy estamos poniendo el foco en las personas que trabajan desde dentro y que están desarrollando esos proyectos. Hoy también sabemos que el Parque Tecnológico de Fuerteventura se está sumando o se ha sumado a un consorcio europeo, FireNova, para la gestión inteligente de incendios. Fíjense que estamos hablando sobre gestiones de posibles ahogamientos en las costas, gestión de residuos con ese proyecto Smart Island, con esa nave SPD de gestión de datos, de interpretación de datos, que verá la luz este verano. Hoy con nosotros para contarlo, Marlene Figueroa, consejera del área. Buenos días. Bueno, Marlene, el consorcio europeo FireNova, que puede resultar pues también extraño. Hoy estamos hablando de conceptos muy extraños para la mayor parte de la ciudadanía que se dedica a otros menesteres. Gestión inteligente de incendios, ¿cómo se va a llevar a la práctica en Fuerteventura? ¿Qué ventajas tendrá? En principio yo creo que es muy importante, ya lo hemos comunicado, que este consorcio europeo, donde se incorpora la parte pública, la parte privada, de 65 miembros de este consorcio, indudablemente yo creo que va a convertir a Fuerteventura en uno de los grandes promotores de la gestión de incendios inteligente a través de lo que todos conocemos, que es a través de drones, es decir, de baja cota, es decir, que van controlando en el minuto uno, es decir, desde el primer momento, la afección transmite datos de forma inmediata. En este consorcio hay distintas empresas del ámbito privado y también hay participación pública. Asimismo, se ha cerrado dentro de este consorcio acuerdos con ministerios, se ha cerrado con Gobierno de Canarias, la Dirección General de Emergencia. Por lo tanto, yo creo que va a ser importantísimo para Fuerteventura, porque no solamente es la ejecución del proyecto, donde el territorio de partida de estos drones y de la gestión de estos datos va a ser el Parque Tecnológico de Fuerteventura, sino también es un modelo de diversificación económica que lo que pretende es incorporar nuevos empleos en la isla. Estamos convencidos desde el grupo de gobierno en el Cabildo Insular que la tecnología I+D+I es el futuro para generar un nuevo modelo donde nuestros jóvenes muy preparados o los que están a punto de iniciar su formación tengan oportunidades de formarse, de retornar a su isla y de incorporarse en este nuevo incremento de empleo. Se ha valorado, hay distintas valoraciones de que podemos estar hablando de 300, 400, incluso 500, es decir, a largo plazo, pero sí a corto plazo de forma automática. Por lo tanto, creo que es uno ¿Puestos de trabajo, Marlene? Estamos hablando de personas. Personas, claro. 300, 400 personas que se incorporen a este proyecto. A este proyecto. ¿Con qué perfil? Habrán de todos los perfiles. En principio estará la parte más técnica, pero indudablemente hay un nivel para la gestión de datos y también para el manejo de estos drones que no necesitan esa alta cualificación. Por lo tanto, todo este proyecto va a permitir que contemos en Fuerteventura con un modelo que los demás van a querer copiar, que también es importante, y yo creo que hay una participación privada muy potente en este consorcio, donde además entra dentro de los criterios europeos de los fondos de resiliencia. Al final, los fondos de resiliencia europeos o de inyección económica de Europa apuesta por modelos y proyectos de estas características, donde la parte pública indudablemente apueste por ellos, pero también esa parte privada considere que su proyección de mercado es oportuna en este momento para incorporarse a un proyecto de I+D+I tecnológico y más en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Tenemos las condiciones, tenemos los suelos, se ha hecho la declaración de interés insular, como todos saben, en el mes de diciembre, se ha aprobado en el Consejo, en la Junta General, se ha llevado a pleno y por lo tanto eso va a permitir que prácticamente en junio contemos con este Stratosport, que al final también hemos contado en muchas ocasiones, que va a dar cabida a 3 proyectos tecnológicos
a la vez. Por lo tanto, creo que es importante dar prioridad a este consorcio porque esto demuestra que en el consorcio hay incorporado el ámbito privado y público, creyendo que es uno de los mejores proyectos que hay en Canarias en este momento, incluso a nivel nacional e internacional. Si no, parte de los miembros de este consorcio indudablemente no se incorporarían. ¿Qué empresas están dentro de este consorcio? Está Airbus, está Bakú, que son expertos en esta cuestión, está Vodafone, es decir, hay bastante nivel. Y hemos tenido varias videoconferencias donde nos hemos sentado, el presidente del Cabildo, como consejera de I+D+I, en este caso me ha correspondido a mí, y también el gerente del parque, para establecer las sinergias y los compromisos de que este proyecto puede salir adelante como proyecto tractor. Ellos consideran que es una de las grandes iniciativas a nivel nacional y por lo tanto estamos convencidos que es un reto, pero indudablemente con muchísima valentía afrontamos y ponemos a disposición este parque tecnológico y estos proyectos donde ya a las personas que has entrevistado previamente, que son trabajadores del parque tecnológico, llevan trabajando durante mucho tiempo, pero es verdad que durante este último año y medio le hemos dado un impulso en distintos acuerdos y también en decisiones tomadas en el Cabildo Insular para que el parque tecnológico se convierta no solo en una infraestructura que vemos cuando pasamos por la carretera al acceder a Puerto de Rosario, sino que además sea tractor de empleo y de proyectos de peso que se queden en Fuerteventura. Nos lo decía el responsable de Economía y Contratación, Marlene Figueroa, nos lo decía José Kim, que estos proyectos sin la voluntad política y el acompañamiento político, como tantos otros que están en el panorama de la actualidad actualmente, que también han precisado esa misma declaración de interés insular, en este caso pasó sin pena ni gloria, en el caso de este gran proyecto, otros se han sometido, pues no sé, a una cierta demonización por parte de la opinión pública, quizá, bueno, pues desde un punto de vista ideológico, partidista, no lo sé, pero el caso es que hay muchos proyectos que tienen que pasar por esa declaración de interés insular, como estamos viendo los del parque tecnológico. Nos lo contaban, esa voluntad política. Aparte de la voluntad política de acompañar, de buscar, de ayudar en la prospección de esas empresas, ¿el Cabildo de Fuerteventura también tiene que aportar fondos? Sí. Hay una parte, sí, nosotros aportamos, es decir, tenemos un crédito, el G-Innovation de 8 millones y algo que entró en noviembre del 2019, es un crédito del gobierno de Canarias y el Cabildo tiene que ir aportando anualmente una ficha financiera para ir proyectando las cuestiones que incorporan los retos del G-Innovation, que no solamente es este proyecto de respuesta de incendios inteligente, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda. Entonces, efectivamente, el Cabildo aporta dos criterios económicos a lo largo de cada año, ya en el 2020 lo que es el mantenimiento del parque y luego tenemos la parte de fondos públicos que se inyecta el G-Innovation dentro de lo que son los 5 objetivos que recoge el G-Innovation. Por lo tanto, hemos sido muy contundentes desde que llegamos al gobierno insular en que el parque tecnológico tenía que posicionarse con los proyectos que estaban totalmente paralizados, habían trabajado mucho, pero es verdad que necesitaba el impulso y la red de conexión entre parque tecnológico y Cabildo Insular. Se había creado, es decir, una desconexión y por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es rehabilitar esa conexión para que fluya, para que circularmente el parque tecnológico acuda al Cabildo para autorizaciones, certificaciones y la captación de los fondos que efectivamente son necesarios para que estos proyectos se hagan adelante. Afortunadamente se aprobará en breve el presupuesto del 2021 y también aparecen las partidas económicas, ya estaban incorporadas al parque tecnológico. ¿Han sufrido modificaciones en estas reuniones? ¿Hay alguna reducción respecto a...? No, en este caso en el parque tecnológico no. Es verdad que se habían hecho muchísimas reuniones previas, muchísimas reuniones de trabajo con los equipos de presupuesto, de intervención, para que tanto en el 2020 como en el 2021 estas dos partidas quedaran incorporadas prácticamente como permanentes a lo largo de los próximos años para garantizar que efectivamente contamos con los fondos públicos de inyección al parque para que estos proyectos salgan adelante. Son compromisos que además yo creo que dan seguridad jurídica para que los inversores
de estos consorcios efectivamente tengan claro que la administración pública que emite fondos a favor del parque tiene ese interés y disposición, ¿no? Por lo tanto, así lo hemos reflejado y yo creo que al final ha calado que hayamos apostado de forma decidida por este tipo de proyectos, ¿no? ¿Mantienen ustedes interrelaciones con otros parques tecnológicos a nivel nacional? Sí, hay muchísima, efectivamente se mantiene, estamos ahí también pendientes de cerrar algún tipo de acuerdo con Galicia, también se trabaja muy en coordinación con Andalucía, con País Vasco, yo creo que hay una red de conexión importante, es verdad que en Canarias también hemos dinamizado las relaciones con la ASI, siempre han existido con la agencia, donde efectivamente también visitó el Parque Tecnológico la consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Canarias, a quien pertenece la agencia, el director de la agencia, la viceconsejera, y hemos intentado trasladar al Gobierno de Canarias que el Parque Tecnológico de Fuerteventura puede y debe contar con el apoyo de todas las administraciones y con el Gobierno de Canarias para impulsar todos los proyectos que en este momento son los que más avanzados están en Canarias, de todos los parques tecnológicos de Canarias. Es decir, como proyecto D+D+I, el Parque Tecnológico de Fuerteventura, los proyectos los tiene en un nivel prácticamente de ejecución en plazos bastante cortos. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias así lo ha trasladado también la consejera en el Parlamento de Canarias a todas las fuerzas políticas y efectivamente contar también con ese respaldo de una administración pública del gobierno a nivel regional, creo que es importante y da sobre todo seguridad jurídica a que no es una simple decisión de me parece bien, sino que realmente hay fondos destinados a estos proyectos. ¿Cuántos fondos dispone el Cabildo para el Parque Tecnológico? Para este año estamos hablando de, yo creo que está lo que es el mantenimiento del parque, está en torno a 850.000 euros y para el proyecto G-Innovation creo que este año son 900, casi 1 millón de euros. El año pasado exactamente igual, con lo cual a lo largo del desarrollo de todo este proyecto se irá incorporando en torno a 1 millón de euros anual para impulsar por parte del Cabildo, independientemente de los fondos que se reciban, del gobierno, que también, del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, tenemos fondos FEADER, tenemos fondos europeos, por lo tanto estamos intentando que efectivamente lleguen muchísimos más fondos del ámbito público y creo que vamos en esa línea sin ningún tipo de problema. De hecho, a los fondos de resiliencia también hemos apostado por los proyectos del Parque Tecnológico, se han presentado todos ellos. Ya nos hemos sentado con el Gobierno de Canarias de esos 270 proyectos que tiene la isla de Fuerteventura, también están los proyectos del Parque Tecnológico. Por lo tanto, estamos convencidos que a través de I+D+I, de la línea tecnológica de fondos europeos, podremos captar fondos para los proyectos que tenemos sobre la mesa. Bueno, estamos hablando de esos fondos, Canarias Geo Innovation, bueno, del proyecto, estamos hablando del consorcio que ha conseguido Fuerteventura, FireNova, para la gestión de incendios, de esa nave SPD para la gestión de datos, de Big Data, y de todo esto que se va a poner en marcha, pues yo creo que para el mes, nos decían, para los meses de verano, aquí en este parque tecnológico. Es importante también, Marlene, que a veces lo dejamos un poco de lado porque es otro organismo, la Escuela de Arte, la implantación de la Escuela de Arte en el Parque Tecnológico, el ciclo superior de renovables, de energías renovables, además implantado en una zona donde han podido ver prácticamente todos los días como una clase teórica cómo se implantaron estos molinos, estos aerogeneradores en esta zona de Fuerteventura. ¿Qué papel ha desempeñado o está desempeñando esa formación educativa en el Parque Tecnológico, dado que normalmente los parques tecnológicos tienen una transferencia directa de la universidad? Lo hemos visto en el País Vasco, por ejemplo, que ha traído muchísimos beneficios para las empresas. Aquí no tenemos universidad, en este parque tecnológico, no sé si formaría parte de los planes. Sí, también hemos tenido bastantes conversaciones, sobre todo con la Universidad de La Laguna. Estamos intentando cerrar distintos convenios para esas colaboraciones con la universidad. Estuvieron aquí, nos visitó la rectora de la universidad, visitó el parque y por lo tanto se está trabajando en ese convenio. Es decir, es verdad que aparte de los ciclos formativos que hay en este momento
es decir, que se cursan en el parque tecnológico, yo creo que tenemos que empezar no solamente en el parque tecnológico tiene una función y por lo tanto la función educativa de estos ciclos yo creo que tendría que estar ubicado donde debe, ¿no? Pues probablemente tendremos que empezar a apostar por unanimidad política, por empezar a contar con una extensión universitaria en Fuerteventura, no solamente en el ámbito tecnológico, que también, en la formación y en la promoción de este tipo de ciclo, sino también yo creo que tenemos que empezar a apostar porque Fuerteventura tiene que tener no solamente enfermería, es decir, yo creo que tenemos que empezar a hablar de que la universidad, tanto la de La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canaria, tiene que tener una infraestructura y una presencialidad distinta y diferenciadora. A mí me parece que ese es el futuro y no tiene que ser, me refiero, no necesitamos macroedificios, pero sí arreglar unas infraestructuras educativas indudablemente muchísimo más potentes. El aumento de población es importante y yo creo que la pandemia, el COVID, nos ha enseñado que la virtualidad viene para quedarse, online viene para quedarse, videoconferencia viene para quedarse y por lo tanto con las características de nuestro territorio, con nuestro sol, con nuestra seguridad sanitaria, porque somos una isla segura sanitariamente, una comunidad autónoma segura sanitariamente, por lo tanto tenemos que ir dando tendencia a que es posible formarse a través de la virtualidad, ¿no? No necesitas en muchos casos infraestructuras enormes para poder dar oportunidad a través de un modelo universitario muchísimo más potente en la isla de Fuerteventura. Yo creo que es necesario. Sobre todo porque lo más difícil ya está, ¿no? En Fuerteventura ha costado mucho tener un parque tecnológico y no me hablo solamente de las barreras económicas, sino también a veces las ideológicas. Es decir, no siempre se entiende. Vuelvo otra vez a contemporizar con lo que está ocurriendo ahora mismo con otros proyectos. No siempre se entienden los proyectos y se pueden llegar a rechazar por no comprenderse, ¿no? Sí, como lo que está ahora mismo sobre la mesa. Sí, efectivamente. Pero los parques tecnológicos son lugares, es un buen caldo de cultivo para que determinados proyectos empresariales, tecnológicos, por fin vean la luz. Sin el parque tecnológico no sería posible. El rector nos dijo en su día, en este parque tecnológico hace 5 años, que estaba en contra de la descentralización hacia islas no capitalinas. Ahora parece que hay candidatos a ese nuevo rectorado, al menos en la Universidad de Las Palmas, que sí propician ese tipo de extensión. Estamos viendo que enfermería atrae alumnos de todo el territorio nacional. Efectivamente. Entonces yo creo que yo creo que tenemos que avanzar a lo que está demandando la sociedad. Es decir, la situación económica actual no permite a todo el colchón familiar dar respuesta a los alumnos de segundo de bachillerato que terminan ciclos que quieren más opciones. Por lo tanto, yo creo que es posible. Si no hay respuesta económica en las islas capitalinas o en las islas no capitalinas como Fuerteventura, vinculadas a un modelo turístico que va a tardar muchísimo en llegar, yo creo que hay que dar otras opciones. Y las opciones es que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de formarse teniendo el colchón familiar, porque sin ese colchón familiar probablemente abandone y nos vayamos a unos niveles de fracaso escolar que yo creo que en este caso Fuerteventura no se puede permitir y probablemente el resto de las islas de Canarias. Creo que tenemos que crear un objetivo claro y es establecer sinergia entre el modelo que tenemos y la realidad que estamos viviendo. Si no somos capaces de eso, me parece muy complicado que cara al 2022, 2023, incluso 2025, nuestros jóvenes tengan oportunidad de poder formarse y tener que desplazarse fuera de su isla para poder cursar esa formación. Creo que este cambio hay que generarlo, indudablemente desde el ámbito tecnológico y lo que hablábamos, es decir, tienes que vincular estos proyectos a que nuestros jóvenes se tienen que formar para que al final vuelvan, retornen o se queden en la ejecución de estos proyectos en la isla. De nada nos sirve, la política es alternativa. Afortunadamente o no, pero afortunadamente creo que sí, este es el modelo democrático, la alternancia política y por lo tanto esto no puede estar en manos de esa alternancia, tenemos que tener sentido común y criterio de presente y futuro,
porque es la única opción que tenemos para nuestros jóvenes. Me parece que esa debe ser la línea. En el caso del Parque Tecnológico, es verdad que todo ha pasado por el Consejo de Administración con unanimidad, por la Junta General, que es el propio Pleno del Cabildo, y además por el Pleno. En esto nos reunimos con todas las fuerzas políticas representadas en el Cabildo Insular y a pesar de inicialmente alguna discrepancia con alguna fuerza política, que bueno, parece ser que tenía, no sé si es un interés político y no de los proyectos, finalmente conseguimos que efectivamente todo saliera con unanimidad, dándole traslado de todo lo que se había hecho a lo largo de este año y medio, con todos los informes, con acceso a las plataformas, y por lo tanto creo que hemos hecho un trabajo previo, riguroso, que lo único que pretende es generar una expectativa de futura a la isla de Fuerteventura. Ya digo, a medio o a corto plazo y luego también a largo plazo. Indudablemente dentro de 10 años espero que de lo que estemos hablando hoy se tengan estos resultados que creemos que estos proyectos, el G-Innovation, sus retos, pueden llegar a conseguir para la isla de Fuerteventura. Por eso se ha iniciado la declaración, o se inició la declaración de interés insular, a fin de que, guardando todos los criterios establecidos en la ley, los plazos sean un poco más cortos respecto a la ejecución en territorio de lo que sería el Stratosport y lo que supone para la ejecución de estos proyectos vinculados. Bueno, y si no, para muestra los 7 años que lleva el Parque Tecnológico, al menos para definir exactamente hacia dónde se quiere decantar, ¿no? Que se haya podido conseguir en este año y medio, que ya por fin, por lo menos esa desconexión de la que habla Marlene Figueroa, bueno, que sea un brazo más, una extensión más del Cabildo del Parque Tecnológico. Marlene, le agradecemos mucho este tiempo, que además haya desplazado a esta sala de juntas, donde a veces nos gustaría poner una cámara, no se lo voy a negar, para conocer esos debates internos entre esos modelos de futuro que implica el Parque Tecnológico, y ojalá este parque también tenga esa transferencia universitaria en Fuerteventura. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, buenos días. Bueno, y a ustedes nos despedimos desde este parque tecnológico. Decimos que quizá cada vez más científico, también por los proyectos que se están desarrollando, en una era en la que sigue siendo atractivo ubicar su pyme en caso de que esté iniciando un negocio o en caso de que sea una empresa ya constituida en este parque tecnológico, por las ventajas económicas y también por las sinergias con otras empresas. Verano, fecha en la que veremos ese proyecto Smart Island que ganaba Formentera, El Hierro y Fuerteventura de forma histórica hace ya al menos 4 años y que va a ver la luz a partir del verano, ya ven, y también ese consorcio Fairnova que va a traer, como apuntaba Marlene Figueroa, al menos 300, 400 puestos de trabajo.